Bueno, vamos a ver exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. El objetivo de este tema es saber diferenciar entre estas tres cosas y conocer, más que nada, qué es lo esotérico. Lo que nos importa es lo esotérico con S y poder diferenciar del pseudoesoterismo, que no nos va a conducir a nada real, y del exoterismo. Entonces, comencemos con el exoterismo. La misma palabra exotérico quiere decir conocimiento exterior. Es todo el conocimiento que recibimos desde libros, la escuela, los padres, los amigos, la familia, todo el conocimiento que vamos recibiendo, cursos que hacemos, universidades, todo lo que podamos leer en libros, escuchar o ver en el mundo externo, y lo va a recibir nuestra personalidad. Entonces acá encontramos todas esas cosas. También encontramos como conocimiento exotérico los libros religiosos, todos los distintos libros religiosos de todas las religiones, la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, los Puranas, etc. Todo lo que podamos recibir externamente. También estas mismas conferencias, la Gnosis, etc. Todo eso es exoterismo, porque lo recibimos externamente. Ahora, cuando recibimos este conocimiento que nos enseña los tres factores, que es el mismo gnosticismo antiguo que enseñó Jesús, se abren dos caminos automáticamente. Cuando uno recibe y sabe que existe la muerte psicológica y la puede practicar, que existe el nacimiento espiritual y que existe el sacrificio por la humanidad, y entiende o va comprendiendo cómo se practica, más las distintas prácticas del factor del pilar de la ciencia, para comprobar, para tener comprobaciones en los mundos internos. Ahí se abren dos caminos. Cuando uno ya entiende eso, el camino del práctico o el camino del creyente, que ya en la primera conferencia, en el primer tema que vemos, donde se explica la autoobservación, ahí uno mismo puede empezar a practicarla. Si no se practica, se va a seguir siendo creyente. Y entonces este conocimiento no va a servir de nada. Va a quedar como cualquier otra cosa que podamos leer o escuchar en el exterior. Ahora, el que empieza por el camino práctico comienza a practicar. Cuando mata un defecto y vivencia la muerte de su defecto, ya no es de creer, sino que ya comprobó eso, y así sucesivamente con las demás prácticas. Ya una vez comprobados, sabe la importancia de este conocimiento. Pero bueno, lo va a recibir, como todo en el mundo exterior, que es exoterismo. Depende de uno y de la práctica volverlo esotérico. Ahora vamos a ver bien qué es el esoterismo, para que no se confunda. Entonces, bueno, esto sería el exoterismo. Si uno empieza a practicar, ya empieza el camino del práctico y va subiendo en las distintas gradas del ser, y avanzando en el camino interior. Si no se practica, se sigue como creyente y nunca va a pasar de ahí.
Por otro lado está el pseudoesoterismo. Quiere decir falso conocimiento interior. ¿Por qué? Porque esoterismo es el conocimiento interior. Pero hay abunda por todos lados. Digamos que la gran mayoría de enseñanzas, libros y cosas que ahora abundan también por internet, videos, redes sociales, etcétera, imágenes, todo o la gran mayoría es falso conocimiento interior, que parece ser algo esotérico y dan anuncios de esoterismo o lo hacen parecer algo esotérico, pero jamás van a conseguir el despertar de la conciencia, ni nos van a conducir a la verdadera iluminación. En todos los casos es recibido por la personalidad, por lo tanto no por la conciencia. Tenemos que ver cuál es el defecto y qué parte de nosotros, de nuestra personalidad, se interesa por el pseudoesoterismo. Ahí vamos a encontrar mercadería de libros y teorías. Está muy relacionado con las teorías, los libros, el intelectualismo, también con el fanatismo que veíamos en temas anteriores. El creer que ya leyendo un libro, aunque sea de un maestro, uno ya tiene cierto conocimiento. Y verdaderamente no es un conocimiento esotérico, porque no es algo que hemos recibido directamente de nuestro ser. Entonces, acá en el pseudoesoterismo se tiende a nutrir intelectualmente, y entre tantas teorías, la mayoría de veces contradictorias entre sí, hacen que nuestra mente se vaya enfermando, se vaya deteriorando y llegue un momento en el que ya no tenemos chances de avanzar en el camino interior. Ya le hicimos demasiado daño a nuestra mente entre tantas teorías complicadas y contradictorias. Y en nuestro esfuerzo por querer entenderlas y querer comprenderlas intelectualmente, utilizando nuestra razón, ahí se nos va deteriorando la mente. El resultado de eso es llegar al final de la vida y con suerte darse cuenta de que hemos desaprovechado toda nuestra existencia en mil y un teorías que no sirvieron para nada. También ahora esta es la época del materialismo extremo, nunca se vio tanto materialismo como ahora. Y es curioso ver que también hay mucho psiquismo. Incluso en esta época de tanto materialismo, presidentes, distintos gobernantes, empresarios, gente de mucho poder y mucho dinero acuden al psiquismo también, como así también en los barrios bajos y medios también. Todo el mundo acude a psiquismo, lectura de cartas, adivinación, limpiezas, talismanes, mediunismo, metafísica, etc. Muchas de esas cosas parecen y pueden ser, hasta incluso pueden dar resultados, pero si uno se da cuenta, son resultados que le sirven a la personalidad y al ego, no le sirven al ser. El ser lo que busca es la liberación total, final. Y liberarse es también liberarse de todas esas cosas. Liberarse también del intelectualismo y de toda añadidura que pueda haber
pseudo-esotérica. Como todas esas cosas, túnicas, distintas talismanes, vestimentas, acudir a personas. El ser no necesita que vayamos a acudir a ninguna persona para que nos diga nuestra suerte o lo que va a pasar, etc. Tenemos que aprender a comunicarnos con él. Y ahora vamos a ver eso es en el esoterismo. Entonces, bueno, ¿cómo distinguir el pseudo-esoterismo? Bueno, por un lado cobran por el conocimiento. Se puede incluso dar los 3 factores, pero si se cobra por los 3 factores, ya es pseudo-esoterismo. O no enseñan los 3 factores. Si no se enseña el suprasexo, no se enseña el nacimiento espiritual en pareja y cuidar bien la energía en amor, fidelidad y castidad, listo, ya es pseudo-esoterismo de hecho. No hay nada más que pensar. Si no se enseña a morir, si uno ve una enseñanza o lo que sea que esté viendo y uno no encuentra por ningún lado donde se den enseñanzas para uno poder cambiar su psiquis, cambiar su forma de ser, cambiar su forma de pensar, y con un trabajo interior poder ser otra persona, eliminar sus propios defectos y despertar la conciencia. Si no vemos eso, de hecho ya es pseudo-esoterismo. Y si no vemos tampoco el sacrificio por la humanidad, que el despertar de la conciencia es para ayudar a toda la humanidad, tampoco es esoterismo, es pseudo-esoterismo. Ahí ya lo podemos distinguir. Tienen que estar los 3 factores. No puede haber 2 tampoco y faltar uno, como ha pasado. Muchas escuelas incluso enseñan tantrismo negro. Enseñan que se puede despertar el kundalini y no hay problema con la fornicación, ni con practicar con varias parejas, etc. Todo eso es tantrismo negro y es diametralmente contrario al ser y al esoterismo. Va a ir catapultando directamente hacia el abismo. No se enseña que el karma se paga de contado ni cómo pagarlo. Por ahí se habla del karma, pero uno lo puede pagar con buenas obras, con sacrificios conscientes, y amando a la humanidad con el sacrificio por la humanidad, por ejemplo. Uno junta dharma para pagar su karma. Uno puede averiguar el karma que tiene, puede averiguar cuánto debe y puede averiguar cómo pagarlo y hacer prácticas para pagarlo. Entonces el karma es algo que maneja la ley divina conscientemente, no es algo mecánico. Bueno, dicen que todos los caminos conducen a Roma. Eso es algo que se lee o se escucha bastante a menudo, que no importa mucho de cómo, que igual vas a llegar, que tarde o temprano llegamos a la iluminación, y que hay muchos caminos para llegar también, y eso no es así. Uno tiene que empezar a darse cuenta, a lograr discernir de esas cosas, y eso es algo que solo uno puede ir con ayuda de su ser, no tanto uno, porque si uno mete la cabeza y mete el razonamiento, de vuelta vuelve en contradicciones y cosas y no llega a discernir bien la cosa. Pero como decíamos antes, se abrían 2 caminos cuando recibimos este conocimiento de manera exotérica. El
camino del práctico lo va a ir poco a poco haciendo avanzar en la escalera del ser y va a ir comprendiendo las diferentes cosas. Bueno, ¿cómo distinguir escuelas pseudoesotéricas? Se interesan demasiado en despertar poderes psíquicos y nada psicológico o de castidad. La castidad entendiéndola como la unión sexual, subiendo la energía sin derramarla, la unión entre varón y mujer. Bueno, venden túnicas, talismanes, cristales, péndulos, etc. Todo lo que se ve y mucho más, que abunda por todos lados. Al final es sencillo, están los tres factores por un lado y todo lo demás por otro lado. Todo se reduce a eso. Entonces, veamos ahora el esoterismo con S. Ese es el conocimiento interior o el conocimiento oculto. ¿Por qué es oculto? Porque es de nuestro ser para nosotros mismos. Es todo lo que vamos a recibir internamente de nuestro ser. Nada esotérico es externo. No se puede leer nada esotérico, ni ver, ni escuchar afuera, en esta tercera dimensión. Esto sucede en los mundos internos y lo aprendemos directamente de nuestro ser. Entonces el verdadero esoterismo busca conocerse a sí mismo, busca el conocimiento de sí mismo. Y solo se encontrará en el mundo interior. Este conocimiento es para la conciencia. Cada chispita liberada a través de la muerte psicológica es un porcentaje de conciencia que se va incrementando a ese 3% que tenemos libre e inatrapable. Y ese 3% o esas chispitas que se van liberando van encontrando su lugar en el microcosmos para hacer el oficio que tienen y saber lo que tienen que hacer conscientemente. Y a medida que se va sumando de ese 3, empieza a ser un 4, un 5 y así, la conciencia va despertando incluso en los mundos internos y va recibiendo cierto conocimiento del ser interior, que se le va a llamar esotérico. ¿Y cómo se logra? A través de los tres factores de la revolución de la conciencia y las prácticas. La muerte psicológica, comprender los propios defectos psicológicos para eliminarlos y despertar esa chispita de conciencia. El nacimiento espiritual en pareja, varón y mujer, en castidad, amor y fidelidad, subiendo la energía por su columna vertebral. Y el sacrificio por la humanidad, que es entregar este conocimiento libre y gratuitamente a todo el mundo. Ahora, uno tiende a creerse esoterista ni bien está empezando, ya escuchando estas conferencias o empezando a practicar un poco y por ahí recibir ciertas cositas, uno ya se cree esoterista. Pero eso no es así. El esoterismo, recién cuando nace el Cristo interior, final de la primera montaña y principio de la segunda montaña, recién ahí presta esperanza o da esperanza para un camino esotérico, la persona o el iniciado. Con la muerte y resurrección del Cristo, después de la segunda montaña, del Cristo íntimo, interior de la persona, ya ahí estás cerca de ser un esoterista. Pero recién cuando termina la tercera montaña y se mete, se unifica y se mete al absoluto, ahí está alcanza el grado de esoterista verdadero, pero se dice que va al primer escalón del esoterismo. De ahí para arriba sigue el aprendizaje esotérico. Entonces, bueno, ahí vemos
que no es tan sencillo ser esoterista, ni se encuentra en ningún lugar del mundo físico, donde en tantos lugares se ponen inscripciones de esotérico y esoterismo, enseñanzas esotéricas, etc. Esto es algo exclusivamente interior, y con el trabajo en los 3 factores más las prácticas de desdoblamiento, meditación, traslado de fondos, etc.